Estamos en una nueva entrega de Con Voz Propia y hoy tenemos al senador de la Altagracia, Rafael Duluc, pero como todo el mundo lo conoce, Xolitín. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. Un honor para mí compartir este momento contigo. Para mí, que conozco un poco del trabajo legislativo que usted hace, es un honor tenerlo aquí. Pero a mí siempre me gusta que sus invitados hablen un poquito de su historia para que la gente conozca qué los llevó o lo motivó a ocupar un cargo electivo. ¿Quién fue Xolitín o Rafael en su casa cuando era niño? Bueno, que hace tanto ya que no me acuerdo. Bueno, no, realmente un niño normal, una niña normal. Tú sabes que nos criamos en Higüey. Estudiamos en el colegio Nuestra Señora de la Altagracia y luego de ahí, cuando terminamos, fui los 4 años de la secundaria presidente del curso. Y fui que dio el discurso de graduación también de nuestra promoción, llamada Alfa y Omega, y luego de ahí fui a estudiar a San Pedro de Macorís, en la Universidad Central del Este, a estudiar Derecho. Ah, pues somos colegas. Sí, claro. Y luego de eso, en el proceso del 98, terminé el Derecho jovencito, con 21 años, y en el proceso de la reforma del Poder Judicial que hubo y del sistema judicial que hubo en el 97, que inició en el 97 con la presidencia de Jorge Subero Isa, se iniciaron en el 98 las evaluaciones de los jueces en todo el país. Nos evaluamos también para juez de paz con 22 años y salimos, también obtuvimos la nota más alta del este y salimos también ahí como el juez más joven del país con 22 años. Entramos al Poder Judicial, duramos 5 años en el Poder Judicial, fuimos profesor de la Escuela de la Judicatura, es decir, profesor de jueces. Y luego renunciamos en el 2003, nos dedicamos al ejercicio profesional y luego en el 2008 entramos a la política, ya en lleno, como en ese momento en el PLD, y de ahí lo otro es historia. Y cuando usted entra al PLD, ¿cuáles fueron sus primeras funciones? ¿Entró por la juventud? Yo entré con un movimiento de apoyo en ese momento, apoyando al presidente Leonel Fernández en su reelección, y luego en el 2010, que se rompió la alianza en Higüey con el Partido Reformista, que era aliado del PLD, nosotros nos solicitaron que asumiéramos la candidatura a senador. No quisimos al principio porque faltaba 1 mes y medio para las elecciones y no habíamos hecho ni campaña ni siquiera, pero nos insistieron y luego asumimos la candidatura y perdimos por 1000 y algo de votos en ese momento. Y por muchas cosas que ocurrieron también que ya no vale la pena ni siquiera recordarlas. Pero de ahí entonces viene, después nos juramenta como gobernador Leonel Fernández en el 2010, después que pasó el proceso electoral. Luego en el 2012 fuimos viceministro de Turismo con Danilo Medina también, y hasta el 2014. Luego en las elecciones del 2016, nosotros ahí en ese momento rompimos con el PLD porque el PLD fue aliado de nuevo al Partido Reformista y nosotros éramos contrarios al Partido Reformista en Higüey en ese momento, y de ahí nos fuimos a una candidatura independiente que fue con el Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS, que fue una candidatura a alcalde también que llevamos ahí en ese momento. O sea que usted tiene un gran expertise en los diferentes estamentos públicos, porque ha podido pasar por los 3 poderes del Estado. Por los 4, porque hasta por el poder municipal, que también lo ven como un poder, sí, claro. Entonces, a mí me gustaría hablar un poquito de la parte legislativa. A propósito de que estamos en el mes de la prevención del suicidio, usted tiene un proyecto de ley muy interesante sobre esto. Nosotros depositamos un proyecto de ley porque el suicidio ha ido en aumento. Pudiéramos decir a nivel mundial, pero en la República Dominicana también. Y va de la mano con el proyecto de salud mental que depositamos también. Y es un proyecto integral para la prevención del suicidio, porque el suicidio es un tabú, igual como el tema de salud mental, que muchas veces no se enfrenta ni se toma en cuenta, pero es algo que hay que enfrentarlo como nación. Y de hecho, hasta el enfoque de cómo dar las informaciones, cuando tú das, incluso en los países desarrollados, cuando tú das una noticia de un suicidio, hasta la forma de dar la noticia tiene un procedimiento precisamente para no fomentarlo. Porque muchas veces... Aquí la prensa normalmente publica imágenes, cartas, o sea, lo publica de manera muy cruda. Sí,
Entonces, por eso depositamos un proyecto en base a eso, para que ya enfrentemos el tema del suicidio como un tema de salud mental también, porque también es un tema de salud mental, y como algo realmente ya que hay que enfocarlo de manera profesional. Actualmente, de acuerdo a las estadísticas, ese gremio de profesionales, psicólogos y psiquiatras, establecen que una de las principales problemáticas que hay en el país es la cantidad de psiquiatras disponibles, que son muy pocos, y la cobertura que dan los seguros médicos a este tipo de especialidades. ¿Qué opinión usted tiene al respecto? Bueno, en el proyecto nosotros, lo primero es que hay que fomentar el estudio de la psiquiatría y la psicología, porque tenemos muy poco por cantidad de habitantes. Es decir, la relatividad que tenemos es muy baja. Hay lugares, incluso hay provincias que ni siquiera tienen uno, ni siquiera. Y también el tema de los seguros de salud no lo incluyen. No lo incluyen, en la mayoría de los seguros no incluyen eso porque no lo ven como una enfermedad, ni lo tenemos como una enfermedad. Y la salud mental es, cuando tú tienes un problema, es una enfermedad igual que cualquier otra. Y hay que enfrentarlo también así. Hay que tener, incluso, romper con el mito de muchas personas todavía y con el tabú de que un psicólogo, un psiquiatra es para cualquiera. De hecho, las estadísticas es que de un 20 a un 30%, puede ser incluso llegar a un 30% de personas que tengan cierto problema de salud mental. Es decir, estamos hablando que de cada 10 personas, 3 pueden tener situaciones con el tema de la salud mental. Y tiene que haber también atención primaria, que haya una atención primaria y un seguimiento como cualquier otro tipo de enfermedad. Es así, porque cuando una Y persona... que los seguros lo cubran también. Exactamente, porque cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, un brote psicótico, un ataque de pánico, normalmente va a una emergencia, le controlan el síntoma, pero no lo refieren. No. No lo refieren a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra. Yo creo que las emergencias como tal en el país ni siquiera tienen de turno permanente a un psicólogo. o un No, es psiquiatra. que no lo tenemos como si fuera una enfermedad realmente. Es un tema decorativo. Al final eso es algo como si fuera una cirugía de estas que son de belleza, ¿verdad? Como le Estética. llamo, estética. Lo tenemos como algo que tú vas si quieres. No Yo es algo creo- obligatorio. Yo creo que el catálogo de salud del país debe actualizarse, porque, por ejemplo, así como la salud mental, también los temas de fertilidad están totalmente fuera. Y verdaderamente tener una condición de fertilidad no es algo que una persona desea, es una condición médica que implica un costo, que implica una cantidad de estudios. Por ejemplo, yo que pasé por eso implica una cantidad de estudios médicos que tienen un alto costo económico, más la medicación, más el especialista. O sea, el que tiene una condición de fertilidad tiene que hablar aproximadamente de 150,000 pesos adelante en un procedimiento como una inseminación básico. Entonces, en países, por ejemplo, como España, eso es cubierto, Claro, porque es un tema de salud. claro. Incluso en España hay una cantidad de procedimientos, eso va a un consejo médico que decide si la persona se puede someter o no, para también cuidar el gasto público. Claro. Pero aquí hace falta que se empiecen a ver otros aspectos de la salud y no solamente la salud convencional. Totalmente de acuerdo. Realmente los países van avanzando, van desarrollándose y eso es parte del proceso. Es decir, no solo es aquí que no se regulaba antes. En otros países tampoco se hacía y con el tiempo se fueron haciendo. Nosotros estamos atrasados, pero ya hay que actualizarse en ese sentido. Así mismo. Entonces pasemos a un tema que dio mucho de qué hablar. Por ejemplo, yo estoy dando unas charlas y yo le pongo esas imágenes a los jóvenes para hablar del derecho a la libertad de expresión. Y es la gran protesta que hubo en Friusa. Usted dio muchas entrevistas y emitió muchos comentarios. Pero yo quisiera que usted pudiera recoger cuál es su postura ante esta situación. Mira, yo creo que nosotros tenemos un grave problema en el país. Primero de que no escuchamos, no leemos, solamente estamos dando la noticia para ver titulares. Las informaciones no, ya los medios de comunicación no se preocupan realmente por llevar la realidad y llevar una información correcta, sino es solamente por tener like. Y tú vas a un programa y lo que te ponen es un cortecito de lo que te crea morbo para dar like. Entonces estamos en una sociedad que hay que revisarla. Y que solamente ve el corte, no Ve ve el corte, no ve el contexto completo. Estamos en una sociedad polarizada, es decir, ahora mismo tú eres blanco, negro, no hay grises. Tú eres te encasillan en un bando, o tú eres pro haitiano, o tú eres patriota. Es decir, o tú eres de lo bueno, o tú eres de lo malo. Y eso es un grave problema que tenemos, que hay que enfrentarlo como sociedad. Y en el caso nuestro ocurrió lo mismo, lo que te estoy diciendo, es decir, una desvirtuación
de lo que nosotros dijimos, de lo que nosotros nos hemos enfocado. La gente no le importa, al final de cuentas, ver cuál es la realidad del tema, sino solamente polarizar la discusión. Porque nosotros, primero, nunca hemos sido pro-haitianos, como han querido catalogar. Nosotros somos patriotas dominicanos, más que cualquiera de esos que han promovido todo lo que han promovido. Hemos luchado por esta República Dominicana y por el país toda la vida. Nosotros lo único es que venimos de una provincia, que es la provincia de Altagracia, donde está Verón, Punta Cana, que es la provincia que recibe el 70% del turismo de este país. Que nosotros conocemos el turismo porque fuimos incluso viceministros de turismo y sabemos cómo se maneja el turismo. Sabemos lo frágil que es la industria turística. Sabemos que el turismo incluso con una mala noticia se cae un destino turístico. Es así. Nosotros nos pasó hace unos cuantos años, en el 2018, que se cayó la temporada por una información, por una muerte que hubo y un problema y una violación. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Señor, el problema de la República Dominicana con la migración haitiana tiene décadas. Es decir, el problema no es ahora. El problema se ha agudizado porque... Un problema histórico. Claro, un problema histórico. Hemos tenido ese problema del gobierno que más lo ha enfrentado. Yo decía, es injusto ahora venir a hacer protesta al gobierno que realmente está haciendo el muro, al gobierno que ha puesto, que ha arreciado los operativos migratorios, porque de hecho... 6 meses anterior a la protesta estaban en los sectores empresariales de la construcción quejándose porque, y eso era noticia nacional, es decir, en la zona de Punta Cana había problemas 6 meses antes de esa protesta porque realmente estaban atacando la migración y no había haitianos para construir. Es decir, entonces no era justo hacer la protesta ahora donde se está trabajando más que nunca, es lo primero. Y lo segundo era que yo decía, pero si tenemos haitianos en el país entero y tenemos más haitianos en la capital que incluso en Punta Cana, ¿por qué hay que hacer la protesta precisamente en la zona más peligrosa para hacerla, que es la zona turística? Porque si ocurría algo, que gracias a Dios no ocurrió, pero si hubiese ocurrido una muerte y se produce, matan 4 o 5, intercambio de disparos, pasa cualquier situación, hacer la protesta en el mismo lugar donde se supone que están los haitianos. Es decir, eso era peligroso. A ver si le sigo la idea. Para usted, parte de la situación no era la protesta. No, el lugar donde se iba a hacer, claro. El impacto que podía tener reputacionalmente para el país. Y totalmente. Dijimos, pero hagan la protesta frente a migración, hagan la protesta frente al Palacio, hagan la protesta en la Plaza de la Bandera. Es decir, como después se hicieron, otras. Sí. Entonces yo decía, el problema no es la protesta, el problema es el lugar de la protesta que es muy vulnerable. Y yo soy un senador de la República, pero represento a mi provincia. Y cuando yo estoy defendiendo a mi provincia, yo no estoy defendiendo eso para los hoteleros, como muchos incluso decían. Yo no respondo a ningún sector, ni tengo compromiso con ningún sector de ningún área. Yo no estoy hablando de los hoteleros. Los hoteleros cierran un hotel por un año y no le pasa nada. De hecho, pueden cerrarlo para toda la vida y no le pasa nada porque son multimillonarios, son cadenas hoteleras que tienen en el mundo entero, que cierren un hotelito en República Dominicana. Eso no le pasa nada a ningún empresario. Ahora, afecta a 50,000 empleados de nuestra provincia que están trabajando y comen de eso, que ellos mismos ni siquiera se están dando cuenta de que lo estamos defendiendo a ellos. Porque cuando han cerrado hoteles, como ha ocurrido allá, todos esos empleados salen para la calle sin trabajo y la economía se resiente. Es decir, no solamente son los empleados, el movimiento económico que conlleva los hoteles, es decir, el que vende China, el motoconcho, el que vende yaniqueca en una esquina, todo eso vende mucha yaniqueca porque hay muchos empleados que se están moviendo. Cuando eso no ocurre, como pasó en la pandemia, que prácticamente el turismo se cayó, la gente estaba pasando hambre en Higüey. Claro. Nosotros nos pasamos un año dando raciones alimenticias crudas y cocidas diario, porque precisamente había una situación caótica de crisis económica. Entonces, a eso es que nosotros estábamos defendiendo al pueblo de nosotros que nos eligió. No, y algo que usted dice es que evidentemente la principal función de un legislador es representar a su comunidad. Claro. O sea, la Constitución Dominicana establece que la soberanía popular del país recae en esa representación. Claro. Entonces, lo primero que tiene que hacer un senador es representar, luego legislar y fiscalizar. Pero un senador que fiscalice y legislice, pero no represente, pues no está cumpliendo. Es decir, yo creo que era un acto de responsabilidad yo quedarme callado, es decir, no salir a defender lo que pudo haber ocurrido, es decir, prever una situación que no ocurrió, pero si hubiese ocurrido algo, tuviéramos hoy diciendo Cholitín tenía razón. Claro que sí. Y esas son las cosas que gracias a Dios no ocurrió, pero pudo haber ocurrido una desgracia. Porque cuando tú vas a llevar una protesta al corazón, tú vas a protestar porque los haitianos están ahí, tú vas al mismo lugar a protestar, es una provocación. Es decir, pudo haber, imagínate que 2 haitianos, 3, 4, tiraran unos tiros para ahí. Claro. Eso lleno de policía, lleno de gente armada, claro, ocurrió, pero no pasó a mayor.
pudo haber habido una muerte de 40 o 50, no solamente uno o dos, pudo haber una matazón, una estampida. Es decir, pudo haber un caso que tuviéramos hoy lamentando en el país. Entonces, yo que soy una persona que entiendo que valoro la historia y que he visto muchos casos y que he analizado mucho, que fui juez, que he visto cómo las cosas se te salen de control en una situación determinada, yo estaba previendo que eso no ocurriera y decía, no es correcto hacerlo aquí, ni en el lugar. Porque ir al mismo corazón donde están ellos no era correcto tampoco. Tú podías hacer la protesta frente a la basílica. Vamos a hacerla frente a una plaza, pero no ir al mismo lugar porque eso es provocar una Déjame hacerle situación. una pregunta desde el punto de vista, en su experiencia como legislador, pero también como juez. Yo tengo el criterio particular que la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en cuanto a la interpretación de si una persona es dominicana por nacer en territorio dominicano y esa interpretación de tránsito que dio el Tribunal Constitucional, estableciendo que una persona que nació en territorio dominicano, pero que sus padres no tenían una condición migratoria regular, entonces no era dominicano. Yo creo que eso, en vez de mejorar la situación del país en cuanto a la migración, lo empeoró. Y soy del criterio de que haberlo aplicado de manera retroactiva violentó derechos. Pero, evidentemente, lo dijo el Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión usted tiene al respecto? Bueno, eso, tú sabes que eso es un tema que crea muchas pasiones, porque ahí tú tienes que hacer una ponderación de dos derechos, que es el derecho a la nacionalidad y el derecho también a la soberanía. Entonces, los derechos fundamentales no son absolutos, como se decía antes, son relativos. Exacto. Entonces, un derecho a veces está por encima del otro, no necesariamente están en igual rango. El derecho a la vida está por encima de otros derechos, por ejemplo, hasta el derecho a la propiedad. El derecho a la vida es primero, si tú tienes que evaluar. La legítima defensa. Sí, exactamente. Entonces, ahí hay un tema de ponderación que hizo el Tribunal Constitucional, ponderando el tema de la soberanía que tiene el Estado Dominicano de determinar quiénes son sus nacionales y el tema también del derecho fundamental a la nacionalidad que tiene toda persona, de no ser, de siempre tener una nacionalidad que lo ampare. Entonces, es un tema interpretativo. Habrán personas como tú que no están en contra, otros que sí. Pero es un tema muy, muy subjetivo y un tema muy de análisis jurídico que conllevaríamos aquí 4 programas para poder llevar a un término. Yo creo que la sentencia surtía el mismo efecto sin aplicarlo retroactivamente y que hubiera generado una situación menos complicada para la situación migratoria del país en cuanto a regularización, en cuanto a registro de las personas, porque realmente hay haitianos que viven en este país desde que nacieron, que nunca han ido a Haití. Y producto de esa sentencia, pues entonces no tienen nacionalidad dominicana. Sí. Y en ese momento no la tenía. Sí. Pero, saliendo del tema haitiano, usted dijo una expresión sobre el Código de Trabajo, que este código es ganar, ganar. ¿Por qué usted estableció esto? Bueno, por la sencilla razón de que todo lo que tiene este código de modificación son o para beneficio de los trabajadores o para beneficio de los empleadores. Es decir, todo lo que lleva es actualización, modernización, tiene derechos que se reconocen al trabajador que antes no existían, mejora condiciones laborales, pero también beneficia al sector empresarial en gran medida, controlando muchos abusos, evitando litigio, limitando, reduciendo la cantidad de casos que van a tribunales, evitando abusos que se cometían tradicionalmente. Y creo que por eso, al final de cuentas, es ganar, ganar para ambas partes. ¿Este código de trabajo contempla ya el teletrabajo? Sí, claro. El trabajo a distancia y el teletrabajo. Teletrabajo es un tipo de trabajo a distancia. Sí. Y en cuanto a la licencia de paternidad, ¿va a haber alguna variación? Sí, se aumenta el plazo de la licencia, se aumenta. Es un día más que le dan prácticamente, pero es un aumento, claro que sí. Yo creo que en algún momento el sector empresarial y los legisladores van a tener que tomar en cuenta volver a seguir trabajando sobre este aspecto, porque verdaderamente si queremos que las familias dominicanas crezcan en valores, necesitamos padres que tengan la oportunidad de involucrarse. Yo tengo la fiel convicción de que es muy diferente el vínculo que construye el padre al que construye la madre, porque nosotras tenemos el privilegio de durar 9 meses, o 8, 7 en cada caso, gestando esa vida. Y verdaderamente es una condición de vulnerabilidad al momento de dar a luz.
Y qué bonito sería que pudiéramos tener un código que pueda permitir que los padres sean parte integral de esos primeros días, de esa primera etapa, de anidar, de incluirse como familia. Y también, por ejemplo, hay países que tienen una carga dinámica, donde hay un tiempo, pero luego se pueden turnar los padres. Porque verdaderamente el rol de la mujer dentro de la familia y dentro de la sociedad ha cambiado mucho. O sea, ya las mujeres asumimos otros roles. Y el hecho de que nosotros nos ausentemos por 3, 4 meses del trabajo y el hombre no, pues crea una posición de desventaja en cuanto a la percepción del empleador hacia los colaboradores. Incluso hay personas que cuando... Yo no sé si alguna vez en una entrevista de trabajo usted le han preguntado si usted pretende tener más hijos cuando era joven o si se iba a casar. Bueno, no. A las mujeres nos preguntan cada vez que vamos a una entrevista, ¿cuántos hijos tenemos? Si queremos tener más hijos, si estamos casadas o no. Y yo he escuchado, o sea, cuando yo he estado en entrevista del otro lado, yo he escuchado a compañeras de trabajo que han dicho, mire, que ella es muy joven, ahorita sale embarazada. Para mí es chocante, pero eso viene parte de la idiosincrasia dominicana. Eso es así. Por eso los países tienen que ser cuidadosos a veces en los cambios drásticos. La OIT recomienda más todavía más licencia de paternidad para los padres, pero yo entiendo que los cambios tienen que ser graduales y que vayan acorde a la costumbre y la práctica de los países. Todos los países no tienen la misma forma. La República Dominicana es un país que, aunque querramos, digamos, como sea, eminentemente la crianza, lo que hace la madre dominicana siempre es mucho mayor, no es lo mismo que igual que el padre. Es un tema de que hay que ir cambiando la cultura poco a poco y después incluso se le puede ir aumentando la licencia de paternidad, pero también aumentar de golpe y porrazo, tú sabes, los plazos de la licencia de paternidad. Realmente es posible que ni siquiera se utilice el tiempo que tú vas a tener de licencia en lo que realmente es el objetivo, tú sabes, por un tema de todavía de costumbre del dominicano, un tema que hay que hacerlo poco a poco. Paulatinamente. Entonces, usted tiene otro proyecto de ley. El senador no descansa. Yo creo que parte de su vocación lo hace que él tenga tantas iniciativas legislativas y que me parece que todas son en pro de mejorar el país. Usted tiene un proyecto sobre la regulación de intermediación inmobiliaria, que yo creo que producto de todo lo que hemos visto actualmente en la sociedad dominicana, en las estafas, las irregularidades, es muy importante. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, ya es un proyecto que depositamos. Habían como 2 o 3 también que estaban cruzando, pero ya la comisión encargada ya rindió un informe favorable y el que tomó de patrón prácticamente fue el proyecto nuestro, porque el proyecto nuestro, nosotros, era un proyecto más completo, no dicho por mí solamente, sino dicho por incluso la propia Asociación de Empresas Inmobiliarias y las diferentes instituciones que han estado en las discusiones de ese proyecto. Y es un proyecto muy necesario y viene muy a tiempo ahora mismo al país, porque a pesar de que nosotros somos un país que tiene seguridad jurídica, no podemos decir ahora mismo de que tenemos peligro, que tenemos una crisis. No, claro que no. Pero cuando se ocurren estafas inmobiliarias, las estafas inmobiliarias hacen mucho ruido. Y cuando una persona viene, se están construyendo miles y miles y miles, se han vendido miles de proyectos habitacionales, de apartamentos, de viviendas, miles. Y no ha habido ningún problema, pero cuando ocurre un problema, nunca es una ni dos. Siempre cuando hay un problema de una estafa, estamos hablando de un proyecto de 200, 300, 400 apartamentos. Y cuando tú te repercute ese problema de 300 familias que se sintieron estafadas, que fueron estafadas por un promotor, un desarrollador, eso es un problema. Entonces, mientras más regulación haya para el tema de las ventas de inmuebles, que generalmente la diáspora dominicana está invirtiendo miles de millones de dólares anual en compra de inmuebles, miles de millones, 2 o 3 mil millones de dólares al año está invirtiendo la diáspora dominicana en compra de inmuebles en República Dominicana. Estamos hablando de una cantidad significativa. Cuando ha ocurrido, ha ocurrido que ha habido desarrolladores que han estafado a esos clientes, tiene una repercusión muy grande, porque son siempre muchas familias y eso suena mucho y le hace un grave daño a la República Dominicana. Por eso nosotros en ese proyecto, aparte de regular la intermediación inmobiliaria, también regulamos la publicidad, porque muchas veces hay publicidad engañosa. Es decir, tú no puedes
permitir que un canal de televisión esté saliendo una publicidad de un proyecto que ni siquiera tiene permiso, que ni siquiera está construyendo. ¿Se va a sancionar? ¿Este proyecto propone sancionar a los medios que hagan esa publicidad engañosa? Claro, porque los medios tienen que verificar que si van a hacer una publicidad de un proyecto inmobiliario, que ese proyecto sea real y que ese proyecto tenga su permisología. Porque es muy fácil tú venir a hacer un diseño muy bonito, hacerle un render y venir a decir que tú estás vendiendo 300 apartamentos y te lo ponen muy bonito. Sin ningún permiso. Sin ningún permiso y a veces sin la tierra, aparecen ingenuos. Porque el dominicano es muy confiado. Entonces aparece mucha... la mayoría de lo que le pasa en esos temas es porque no se asesoraron con una oficina de abogado correcta. Porque si tú vas a una oficina de abogado que sabe eso, te va a depurar primero esos inmuebles. Muchas veces la gente confía, ve un proyecto muy bonito, le cae bien al vendedor y ya le está mandando $2 o $3 mil de una vez de separación. A mí me ha pasado con clientes que cuando vienen, tú le dices, ok, dile al promotor que te mande el plano, la ubicación. Entonces, como el promotor le dice, no, es que no lo tengo, espérate, pero el apartamento se va a vender. Exacto. Y eso tiene un precio. Y ellos a veces te dejan de contactar porque tú le estás poniendo un impedimento. Mira, nosotros tenemos una oficina de abogados y te puedo decir que la cantidad de casos que tenemos de personas que tú le dices, pídele todo esto, pero no le dé un peso hasta que no le pida todo esto. Y cuando vienen y te dicen, yo se lo di ya. Así mismo. Y eso pasa. El dominicano confía mucho. Así mismo es. Parte de lo que propone este proyecto es crear un registro donde los promotores o vendedores inmobiliarios estén debidamente acreditados y habilitados. Pero, ¿qué tipo de barrera va a tener esto? ¿Qué va a necesitar una persona para poder dedicarse a la actividad? Tener un permiso como cualquier otro, porque si tú ahora mismo, si tú vas a ser abogada, tú vas a ser ingeniera, tú vas a hacer lo que sea, tú tienes que tener una acreditación. Pero si tú vas a poner una farmacia, tú tienes que tener una acreditación. Entonces, si tú vas a vender un inmueble, para poner una farmacia, para vender 200 mil pesos al mes, o 1 millón de pesos al mes, tú tienes que tener un permiso, ¿verdad que sí? Imagínate ahora para tú vender millones de dólares. Porque a veces hay muebles y apartamentos que te cuestan 3, 4, 5 millones de dólares. Entonces, si tú vas a vender algo así que tú estás promoviendo, tú tienes que tener algún tipo de depuración, de saber que esa persona incluso es una persona que no está siendo objeto de una acusación, que es una persona que es una persona honorable, que tiene los requerimientos, que es una persona que no está, que no tiene ninguna expediente penal abierto, por ejemplo. Es decir, tú tienes que saber que esa persona está depurada por el Estado Dominicano. Entonces, la entidad competente, de acuerdo al proyecto que yo había leído para esto, era el Ministerio de Vivienda, Habilitación y Hábitat y Edificación. ¿Sigue siendo así? Sí, el MIBE. El MIBE va a ser que va a tener la mayor parte del control regulatorio de todos esos intermediarios. A mí me pareció muy interesante cuando tuve la oportunidad de leer el proyecto, porque la verdad es que saber en quién confiar al momento de... Pero yo te voy a poner lo más sencillo. Personas que han estafado a 10 personas, que han estafado 20 a 30 y que todavía sigan vendiendo. Eso es así. Entonces, ese es el tipo de control que tiene que haber. Porque tú vas y estafas a una gente, lo hiciste allá en Santiago, entonces te mudaste para Punta Cana, aquí vamos a estafar a los otros también. Entonces, ese tipo de control tiene que haber obligatoriamente. Es así. Y entonces, partiendo a otro aspecto, usted es muy preocupado por el tema medioambiental y usted tiene varias iniciativas, pero dentro de esta tiene una sobre el uso del FON. Tenemos una iniciativa sobre el uso del FON, tenemos una sobre los residuos peligrosos, que también a pesar de que la ley de residuos sólidos la contempla, no la contempla de manera integral. Los residuos peligrosos son aquellos, por ejemplo, que proceden de hospitales, de químicos, de laboratorios, que tienen un trato diferente al residuo normal, pero también tenemos un proyecto sobre el tema de la polinización y de los fertilizantes químicos, porque tú sabes que las abejas son muy importantes para el ecosistema y están en peligro muchas veces, y cuando se hace una fertilización o los fertilizantes que se utilizan son químicos, matan a la población de las abejas. Pero tenemos uno sobre el sargazo también, es decir, en materia ambiental tenemos muchos proyectos importantes. Tú hablabas del FON, nosotros depositamos un proyecto donde estamos pidiendo el uso, que se vaya reduciendo de manera gradual el uso del FON. ¿Por qué tiene que ser gradual? Bueno, porque también hay un tema de la seguridad jurídica. Empresas tal vez que han invertido millones de dólares que están en el país para producir FON, hay que darle un plazo también que ya puedan ir haciendo esa transformación y que vayan haciendo las inversiones para cambiar el uso del FON, porque el FON dice que prácticamente no es biodegradable y se queda... No, y aparte de eso, el emigrar a otro sistema también genera un costo directo muy grande de los servicios. Por ejemplo, a mí me pasó que yo fui a Buenos Aires a estudiar por 10 días
y allá no se usa plástico ni foam. Cada vez que yo iba a comprar un café, tenía que comprar un vaso reutilizable. Entonces, yo tenía como 10 vasos porque salía de donde me estaba quedando sin el vaso y no podía beber café. Claro. Entonces, eso genera un costo adicional en los servicios que recibimos y también algo importante es que los productos reciclables o biodegradables tienen un costo mayor. Son más caros. Son Entonces, más caros. Eso incrementa un poco la canasta familiar, por eso hay que ir buscando cómo tú compensar eso y por eso tiene que ser de una manera gradual. Por eso el proyecto no es vamos a eliminar el fondo de una vez de golpe y porrazo, sino que tiene un procedimiento gradual de que el país vaya tecnificándose y que vaya de una manera u otra sustituyéndose, pero de una manera que no sea impactante para la ciudadanía. Y entonces, saliendo de los grandes proyectos legislativos, retos políticos. Usted milita en el PRM. Para usted, ¿cuáles son los grandes retos del PRM en lo adelante para unificar la gestión del gobierno con esa forma de operativizar el partido? El PRM tiene grandes retos en todos los sentidos. Y el principal reto va a ser conservar el poder en el 2028. Ese es su principal reto. Es un reto del presidente Abinader porque no es lo mismo que él pueda dejar un partido afianzado y que pueda prorrogarse en el poder el PRM más allá de los 8 años que tiene. Tenemos lo que es el récord que tiene el PLD y el PRM tiene que apostar a superar ese récord, ¿verdad que sí? Porque si no, al final de cuentas, dirán que no logró llenar las expectativas. Es así. Hay un reto de unificar lo que es el gobierno o acercar el gobierno a las bases del PRM, que siento que hay mucho disgusto y que hay mucha... las bases del PRM están muy disgustadas porque el presidente Abinader, con un enfoque moderno, con un enfoque institucional, ha tratado de ser un presidente alejado del encasillamiento de ser un presidente del PRM, sino un presidente del país. Ha tenido buenas intenciones, ha respetado la ley de función pública, por eso muchos PRMistas se quejan de que no tienen empleo y que hay muchos PLDistas todavía en el poder. Porque son de carrera. Porque son de carrera. Ha respetado el Ministerio Público, que también era una cuota, en parte era una cuota antes del propio partido. Es decir, el procurador, ¿quién era? Una gente que respondía al partido, venía del partido. Eso también ha reducido la posibilidad de emplear personas del PRM, pero también ha eliminado instituciones. Eso ha reducido también la nómina y la posibilidad de emplear. Entonces, todo ese pensamiento bonito y buenas intenciones es un gran reto y un gran problema. Y hay que, de una manera u otra, hacerle entender a las personas y llevar el mensaje mejor de que hay un sacrificio como partido, pero también es tratando de que haya una recompensa como país. Porque al final de cuentas son cosas positivas, pero repercuten negativamente en el partido. Y eso hay que entenderlo, saberlo y contrarrestarlo. Muchas gracias. Y por último, luego de haber agotado tantas etapas en su vida, ¿qué sigue para Xolitín? ¿Cuáles son los próximos pasos a dar? ¿Qué sueño está pendiente? Mira, yo siempre, mi forma es dar lo mejor y dar lo máximo donde quiera que yo esté, tratar de ser lo mejor y siempre dar lo mejor de mí, donde quiera que esté. Ahora bien, en la política yo siempre he dicho que la política depende mucho de las circunstancias, no depende de tus deseos y intenciones. Es decir, los políticos que de una vez tienen, que ya yo tengo una meta para el 2028, mi plan es este, eso es, al final de cuentas no es inteligente. La política es muy circunstancial porque la política no depende de ti. Lo que depende de ti, bueno, si yo voy a poner un negocio, depende de mí. Si yo voy a ejercer mi profesión, depende de mí. Yo ahí tengo metas claras. Ahora, la política es muy circunstancial. La política depende, por ejemplo, en el caso de uno que ha sido candidato varias veces, que ha tenido varias funciones electivas, depende de los acuerdos que haga el partido. Tú puedes querer mira, yo ahora mismo quería repetir como alcalde y al final hubo acuerdo con otros partidos y al final tuve que asumir la senaduría porque el presidente no lo pidió. Es decir, mañana no sabemos si vamos a repetir de nuevo la senaduría, no sabemos, hay que ver quién va a ser el candidato, hay que ver quién gana las elecciones, quién tiene mayores posibilidades, hay que ver los acuerdos partidarios, pero al final es dar lo mejor de mí, donde quiera que me toque hacerlo. Es decir, si me toca no repetir como senador,
porque tal vez no vaya a ningún cargo electivo, lo haremos también con la frente en alto. Si nos toca repetir como senador, lo haremos. Si nos toca estar en otra función, también lo haremos. Así que depende de las circunstancias. Usted está al servicio del país. Exactamente. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer recibirle y tener esta conversación. Parte de donde nace este proyecto es esto, que la gente pueda ver ese trabajo que se hace constantemente, el compromiso social que tienen ustedes y que puedan ver lo que tal vez la prensa convencional no lleva a la palestra pública. Para mí es un honor tenerlo aquí. Bueno, gracias por invitarme y el honor es nuestro. Muchas gracias. Esta fue otra entrega de Con Voz Propia. Suscríbete, comparte. Muchas gracias.